¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Y para mí comentarles, para mí es una de gran bendición poder estar el día de hoy aquí con ustedes, compartiendo el devocional de nuestro día 47. Como ustedes saben, todos los que hemos estado leyendo la Biblia en este reto del año. Y familia, para comenzar el día de hoy, para leer la palabra, Dios habló a mi vida y puso en mi corazón esta palabra que quiero que les llegue a todos ustedes. Antes de empezar bien los versículos del día de hoy, quiero regresar un poquito anteriormente a lo que nosotros ya hemos estado leyendo, familia. Yo quiero recordar y rescatar la vida de Moisés. Sí, cuando tenemos primero en Éxodo, en el libro de Éxodo, tenemos el llamamiento de Moisés. Después Dios manda a Moisés, le dio una promesa, familia. Quiero que entendamos el punto del día de hoy, que Dios habló a Moisés y le dio esa promesa, o le dio ese propósito que tenía en su vida, para poder sacar a la familia de Israel, o la familia de Israel, de Egipto. Y después Moisés, vamos viendo en los capítulos posteriores que Moisés vuelve a Egipto, donde él y su hermano Aarón van ante Faraón para poder decirle todo lo que Dios les había dicho y comentárselo a Faraón. Después Jehová, viene un capítulo después en Hebreos que Jehová, Jehová le da a Moisés y a Aarón la premura. Después vienen ya muchas cosas que hemos visto, que es anuncia la muerte de los primogénitos, después viene la Pascua, viene la muerte de los primogénitos, y es hasta ahí, familia, donde los israelitas salen de Egipto. Entonces, este es un poquito la vida de Moisés, familia. Lo quiero recordar súper rápido, cómo es que la promesa que Dios puso para él y el propósito fue un proceso que Moisés tuvo que pasar. Posteriormente a esto, familia, viene la consagración del primogénito, viene la columna de nube y de fuego, que lo dice en Éxodo, perdón, y después cuando los israelitas por fin cruzan el Mar Rojo. Y es hasta aquí. ¿Por qué te cuento todo esto, familiar? Porque sé que todo este fue el proceso del propósito que Dios tuvo para Moisés y para todo el pueblo de Israel. Yo te conté todo este proceso y ya quiero empezar y enfatizar con el punto del día de hoy. Si me puedes acompañar por favor a la palabra en Hebreos 11:23, pero antes quiero pasar en Hebreos 11, y es por eso que hoy titulé a este devocional: las promesas por la fe son cumplidas. Y por ejemplo, familia, en Hebreos 11, acompáñame por favor, nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y es por eso, familia, que empecé con todo el proceso de Moisés, porque ellos por la fe fue que se cumplió esa promesa, ese propósito que Dios tenía para su vida, que fue en este caso sacar el pueblo de Israel de Egipto. Después versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y quiero que me acompañes, familia, aquí importante, dice en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Después en el 5, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. En el versículo 7 nos habla del personaje de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que venían y con temor preparó el arca. Pero quiero que veas en esos versículos, familia, habla de Enoc, habla de Abel, habla de Noé. En el 8, por ejemplo, habla de Abraham, que siendo llamado, él obedeció para salir del lugar que había de recibir con herencia. Posteriormente, si me acompañan al capítulo 23, nos habla ya de Moisés. Entonces, lo que quiero enfatizar el día de hoy, familia, que Dios siempre va a poner Dios ya puso el propósito en tu vida. Dios ya echó en marcha esa promesa que tiene para ti, y Él quiere que tengamos fe, familia, que tengamos fe. Y como podemos ver en esos capítulos que les acabo de leer, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Moisés, ellos tuvieron tal fe, familia, que por ella se cumplió la promesa. Yo sé que el día de hoy, familia, nos encontramos en circunstancias
que no son las que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Que tenemos la contingencia, que a lo mejor no tenemos trabajo, que a lo mejor en la escuela estamos en línea y muchas situaciones que tenemos que son aflicciones. Y familia, déjame recordarte que en la vida siempre van a haber aflicciones, pero hoy Dios el mensaje que manda es claro: hay que tener fe en su promesa, ser fiel a Él, y Él va a cumplir su promesa en nuestra vida, va a cumplir el propósito en nuestra vida para ser de bendición a otros, familia. Entonces, quiero que me acompañes, quiero leerte por último en Hebreos, así como Gedeón y Barak, Sansón y David, Samuel y los profetas, dice el versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones, hermanos. Entonces quiero que veamos, que tengamos esa convicción como ellos, que no importa las aflicciones, las circunstancias, hay que tener fe en Dios, en la promesa que Él puso, y se va a cumplir la promesa que Él tiene para nosotros. Y así mismo, familia, quiero ir a Proverbios, que me acompañen a Proverbios, por favor. ¿Por qué Proverbios, hermanos? Porque Proverbios, Dios me dio a entender al momento de leerlos, viene en el primer capítulo los motivos de los proverbios, para qué son escritos, para qué Salomón, que es hijo de David y rey de Israel, por qué los escribió, y nos dice en el capítulo 1, quiero que me acompañen, familia, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En el capítulo 2, para entender, para eso son hechos los proverbios, para entender sabiduría y tener doctrina, para conocer razones prudentes. Versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, familia. ¿Qué quiero hacerles entender con esto? Que los proverbios nos van a invitar a que pidamos a Dios sabiduría, a que le pidamos inteligencia y que nos dé un consejo de prudencia. Si combinamos ya la palabra, familia, cuando yo le pido a Dios, a lo mejor si nos imaginamos como Moisés, como David, ellos pedían sabiduría a Dios, ellos oraban por inteligencia. ¿Para qué, familia? Precisamente para que Él les deje ver el propósito que Dios tenía en su vida. A lo mejor, como veamos la vida de Moisés, no fue fácil el proceso, pero él día con día no desvaneció, seguía con el propósito muy latente en su corazón, y él le pedía a Dios que le diera sabiduría para poder entender el proceso y poco a poco lograr la promesa. Y como lo vemos en la Biblia el día de hoy, en Éxodo, familia, en el capítulo 15, quiero que me acompañen por último a Éxodo 13, por favor. Aquí está. En Éxodo 13, versículo 21. Y dice así, familia, desde el 21. Y Jehová iba delante de ellos de día por una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego por alumbreras, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dice el verso 22, y eso es con lo que quiero terminar, familia: nunca se apartó de delante del pueblo de columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. Esta palabra, familia, fue cuando Israel ya venía saliendo del pueblo. Y aquí la promesa que también te da Dios es que siempre va a estar con nosotros. Familia, en verdad, no importa la aflicción por la que estemos pasando, no importa por el proceso que te estés encontrando, a lo mejor de salud, de trabajo y demás, Dios quiere, Él ya ha hecho andar esa promesa en tu vida, ese propósito. Él nada más quiere que confíes en Él, que tengas fe en Él. Por eso el título de hoy: la promesa por la fe se va a cumplir. Y aquí en el verso 22 dice: nunca se apartó delante del pueblo de columna de nube de día, ni de noche columna de fuego, familia. Entonces, ya para terminar, quiero orar, familia, quiero orar este día. Vamos a orar, por favor, para que Dios pues nos dé esa sabiduría, nos dé esa fe, nos dé fuerzas también para seguir continuando con ese propósito, que yo estoy seguro, familia, que tú ya sabes ese propósito. Dios a lo mejor ya ha hablado de tu vida, ya te lo ha dejado saber en un sueño, a lo mejor lo has visto en visiones, no sé, pero Dios ya ha hecho en marcha esa promesa, y tú ya lo sabes, familia. Vamos a orar, familia. Padre, en este día, Señor, te doy tantas gracias por el tiempo que nos permites meditar en tu bendita palabra. Señor, gracias por este tiempo. Quiero, Señor, pedirte que como aquella mujer, Señor, hace más de 2000 años tuvo fe y fue sanada por tan solo tocar el borde de tu manto, Señor, que con esa fe que tenía esa mujer, Señor, nos permitas tener esa fe. También, Padre, te pido que nos permitas tener esa fe
que nos va a llevar a la preservación de nuestra alma. Enséñanos, Padre, a vivir en justicia y en verdad. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, que tengamos un corazón sincero, que tengamos ese corazón purificado, que sea agradable a ti, Señor, apegado siempre a tu propósito y a tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que está viendo este video, que sea de edificación a su vida, que hagas enaltecer su corazón, que inquiete su corazón, Señor, hacia ti, que tú seas lo primero que ellos quieran tener en tu vida, y que sea de edificación esta palabra, Padre. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, te amamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Y bueno, familia, ya para terminar, seguirlos exhortando, familia, que continúen con las lecturas de este reto. Yo sé que va a ser de edificación para tu vida, para nuestra vida. Y pues nada, familia, por último, sabemos y recordar que Dios es fiel. Y fiel es el que nos dio la promesa. Entonces te hago esta pregunta: ¿quién te hizo la promesa, familia? Y bueno, familia, bendiciones, espero que te encuentres muy bien, que tengas un excelente día. Hasta luego.